Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a conversar sobre sobre el tiempo. ¿Cuáles son los efectos del tiempo y el derecho? En un tema que es fascinante, que es el tratamiento de la prescripción adquisitiva de inmuebles. Hablar de prescripción adquisitiva, como les adelantaba, es hablar de tiempo. Dice Huxley que los seres humanos desde la más remota antigüedad hemos demostrado que ante la imposibilidad de intervenir en el tiempo, fíjense ustedes que el tiempo es algo que no podemos detener. ¿Cuántas veces quisiéramos detener ese momento en que hemos sido tan felices? En ocasiones acelerarlo para que esto termine, que ya no puedo más. Y sin embargo, este tiempo, que se lo ha denominado de muchísimas formas, este tiempo que San Agustín lo llama el tiempo existencial, es esto que a veces se nos hace tan efímero, tan breve, aquellos buenos momentos, y se nos hacen eternos aquellos momentos que deseamos que terminen. Pero bueno, de cualquier manera somos impotentes para realizarlos. Por eso, como decía Huxley, desde la más remota antigüedad lo que se ha visto a lo largo de civilizaciones desconocidas entre sí las unas y las otras, es que precisamente han buscado siempre distintas formas de contar el tiempo. Y bueno, nosotros somos abogados y no estamos ajenos a ello, y para nosotros, jurídicamente y en materia de derechos reales, el tiempo tiene una potencia, también en derechos personales, pero en derechos personales esencialmente con la prescripción liberatoria. Pero nosotros, en derecho real, el tiempo es tan potente que puede llegar a convertir que aquel que nada tiene, que tiene una relación de hecho con la cosa, al cabo de cierto tiempo y bajo determinadas calidades de poder respecto de la cosa, alcance a adquirir un derecho real. Bueno, por eso mismo es que estamos en presencia de un instituto subyugante en cuanto a todo ese funcionamiento. Pero vamos a comenzar por cómo está regulado este derecho. Vemos que prescripción adquisitiva está regulado, por un lado, por supuesto, en el libro 4, que es cuando tratamos los derechos reales. ¿Y por qué digo por supuesto? Porque el efecto de esa relación de poder, el efecto de la posesión será tan potente que llegará a permitir la existencia, la adquisición de un derecho real de dominio o de otros derechos reales. Ahora vamos a ver esto. Lo cierto es que el libro 4 trata en los artículos 1897 a 1907 la prescripción adquisitiva. También tenemos un libro 5 que está dedicado al tratamiento de disposiciones comunes en materia de derechos reales y en materia de derechos personales, artículos 2532 a 2565. Ahora, ¿cuál es la regla general? La regla general surge del 2565, es decir, del libro 5, en virtud de la cual los derechos reales principales, nosotros ya hemos hablado de cuáles eran los derechos reales principales y cuáles los accesorios que terminamos de analizar hace muy poco, que son los de garantía. Todos los demás, ya sea sobre cosa propia o derechos de disfrute sobre cosa ajena, son derechos principales. Dice el 2565, los derechos reales principales se pueden adquirir por prescripción adquisitiva en los términos del 1897. Allí venimos al libro 4. Excepción, el derecho real de superficie,
que no puede adquirirse por prescripción adquisitiva. Ahora bien, claro, cuando decimos todos los derechos reales, decimos, pero yo todos los derechos reales tengo dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, todos ellos los puedo adquirir por prescripción adquisitiva, sí. ¿Y los de disfrute sobre cosa ajena? Evidentemente sí. Ocurre que es muy difícil que dado que los requisitos son los mismos y el tiempo es el mismo, estemos hablando de que alguien haga un juicio para adquirir un usufructo, ¿verdad? Por eso es que hablamos de la prescripción adquisitiva de dominio. Dice el artículo 1897, la prescripción para adquirir, de esto hablamos, es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Y acá lo que está haciendo el 1897 es precisar aquello que hemos adelantado. Hay dos elementos centrales. Por un lado, el tiempo, 20 años, que surge del 1899, y una posesión exigible que debe reunir con cierta calidad. ¿Cuál es esa calidad? Debe ser ostensible. ¿Qué implica? ¿Qué significa esta palabra ostensible? Bueno, esa aquella posesión pública del Código de Vélez, que debe ser pública, no clandestina, y debe ser continua, ininterrumpida, y fíjense que no hace falta ni justo título, ni título de ningún tipo, ni buena fe. No hace falta ni título ni buena fe. Esto es muy importante que nosotros lo recalquemos porque suele ser algo así habitual que surge cuando nosotros preguntamos en esta etapa requisitos y decimos seguramente que si va a adquirir el derecho real, esto es cosa de los buenos. A esta altura de la profesión, de nuestros encuentros, creo que ya tenemos claro que ninguno somos ni siempre todo buenos, ni todo malos, ni todo enfermo, ni todo sano, ni todo deudor, ni todo acreedor. En última instancia, esta es una calificación que está fuera de nuestra ciencia. Lo que nosotros tenemos es una posesión que en ocasiones es legítima y en otras ilegítima, que en ocasiones es de buena fe y otras será de mala fe. Nosotros lo que tenemos es la calidad que inviste el poseedor en determinadas circunstancias. ¿Qué queremos decirnos con esto? Que cuando hablamos de una prescripción adquisitiva, lo que la ley nos pide es que existan 20 años de actos posesorios, 20 años en que la persona haya tenido una relación de poder en forma pública, continua, ininterrumpida, pero de ninguna manera hace falta ni la buena fe ni título. Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Es posible, en base a lo que hablamos, porque esto ya está en nuestras mentes y es importante que lo abordemos prontamente? Si no hace falta ni título, ni hace falta buena fe, ¿es posible que nadie, aquel que pasó e ingresó y sin ningún derecho sobre la cosa, llegue a ser el dueño? ¿Es esto lo que estamos diciendo? Sí, es esto lo que estamos diciendo. Porque existen grandes fundamentos para la prescripción adquisitiva, que están basados en el orden público, la seguridad jurídica, el interés general, la función social de la propiedad y el saneamiento de aquellos títulos que, como vimos, pudieran ser imperfectos con el transcurso del tiempo, que pudiera producirse esta cascada, efecto dominó de nulidades e imperfecciones que si se produjeran todas se van a detener
una vez cumplido el plazo requerido por la ley para la prescripción adquisitiva de inmuebles. Si en algún caso puede un usurpador, por ejemplo, llegar a usucapir contra el verdadero propietario, y sí, de eso estamos hablando. Muchas veces puede ocurrir que un usurpador llegue a adquirir un inmueble, aún a expensas del verdadero propietario. Pero para que esto ocurra, debe haber existido necesariamente una inacción del propietario que supera este periodo exigido por la ley, que supera estos 20 años. Y entonces, en realidad, el fundamento es que esta persona, a lo largo de 20 años, posiblemente, y ahí viene el interés general, y ahí viene el orden público, y ahí viene la función social de la propiedad, le ha dado un uso al inmueble. Lo ha utilizado, por ejemplo, para vivir, para hacer una familia. Ha construido, ha pagado los impuestos, todos, tal vez no, pero ha pagado algunos impuestos, ha contribuido con los servicios barriales, tal vez mandó a los chicos al colegio que estaba cercano, pagó cooperadoras o realizó para la cosa pública una función respecto de ese inmueble mucho más interesante que aquel que lo tuvo, que no está en posesión del inmueble durante 20 años, que no ha pagado impuestos, que no ha realizado ninguna acción de utilidad respecto de la cosa, y que quedemos en claro, en 20 años no ha iniciado ninguna acción para recuperarla, porque una cosa es aquella inmueble que un poseedor, como vimos la cantidad de clasificación de la posesión ilegítima, ¿verdad?, ha ingresado en el inmueble, pero a partir de ese momento el dominus, el titular dominial, cuenta con todas las acciones reales, tiene acciones posesorias para recuperar la posesión, tiene acciones reales para recuperar la propiedad, pero han pasado 20 años y no las ha utilizado. Entonces, efectivamente, la cosa pública, el orden público, en virtud de todas estas situaciones que han sido beneficiosas para la sociedad, tolera que pudiera, y sí, pudiera tal vez algún usurpador ser beneficiado a lo largo de tantos años y cumpliendo determinadas condiciones con este derecho real. Acá vemos un instituto que creo que nombramos brevemente y dijimos esto va a ser importante cuando hablemos de prescripción adquisitiva, que es la unión de posesiones, que era precisamente ese instituto que nos permitía sumar tiempo. ¿Y para qué queríamos sumar tiempo para esto? Para llegar a los 20 años. Supongamos que Juan está en posesión del inmueble. Lo adquirió, firmó un boleto de compraventa, no realizó ninguna acción tendiente a la escrituración. Tiene un derecho de dominio, ¿no? El inmueble sigue siendo el titular dominial. Y pasa el tiempo y lo que él tiene es una posesión. Él tiene una posesión que es una posesión a lo mejor de 6, 7 años y puede transmitirla. Claro que sí. Toda persona puede transmitir a otro aquello que tiene. ¿Pero va a transmitir la cosa? No, la cosa no, porque no es de él, pero va a transmitir la posesión. Como se trata de inmuebles, siempre habrá una escritura pública mediante la cual él cederá, es una escritura de cesión de la posesión. ¿Y eso tiene un precio? Claro que sí. ¿Y es legítima? Totalmente. Por supuesto que no es lo mismo, y eso es lo que a nosotros nos consultan como abogados. No es el mismo el precio de una persona que tiene una posesión de 5 o 6 años, que tiene montones de años por delante
para que sea reivindicada por el titular dominial que una posesión, como en ocasiones nos ocurre, que le falta un año para cumplirse los 20 años, porque si bien falta todavía un juicio de escrituración y hay riesgos porque hay un año, bueno, pero evidentemente ese valor se modifica a pesar de que el alea está pendiente, el riesgo. Bien, decía entonces que acá hace falta este instituto de la unión de posesiones. Ahora, claro, este instituto tiene que cumplir con algunos requisitos. Ambas posesiones deben derivar la una de la otra, encadenada, que él me la entrega a mí. No hace falta ni la buena fe, ni que exista un nexo jurídico determinado. Deben ser posesiones del mismo tipo. Se aplica, como vimos en el ejemplo, al sucesor particular, porque el heredero no necesita de este instituto. El heredero ocupa el lugar de su causante, por lo cual, al ocupar el lugar, él continúa teniendo la misma posesión que su causante. Estos requisitos que hablamos de la unión de posesiones de 1901 nos referimos, vamos a ver que se modifican con la prescripción breve, en lo que llamamos la prescripción larga. Al hablar de prescripción larga decimos, pero es que entonces hay dos tipos de prescripciones. Sí, hay dos prescripciones, prescripción larga y prescripción breve. Son muy distintas. Distintas en requisitos, distintas en tiempo, distintas en objetivo. ¿Y por qué se llaman prescripción? ¿Qué comparten ambas? Que alguien que no era titular de dominio llega a hacerlo por intermedio de estos institutos. Pero todo lo que hemos venido hablando es la prescripción larga, con que aquel que nada tiene, que solo tiene una relación de poder con la cosa, la posesión, con el transcurso del tiempo y cierta calidad de la posesión y realizando, por supuesto, actos posesorios propios de un poseedor como la cultura, el del linde, la construcción, las plantaciones, conexión de servicios, pago de impuestos, no todos, pero de algunos impuestos, efectivamente alcanza a adquirir la prescripción cuando se han cumplido estos 20 años. Ahora, hay otra posesión, les decía, que es la prescripción breve. Acá los requisitos son diferentes. Hay un plazo de 10 años. La posesión en todos los casos debe ser de buena fe y justo título. ¿Qué es justo título? Dice el artículo 1902, el justo título es el que tiene por fin transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión, que está revestido de las condiciones de forma, pero que sin embargo carece de los requisitos de fondo. Es decir, el título, a diferencia del título suficiente, que es este acto jurídico revestido de las condiciones de fondo y de forma, este tiene solo forma, carece de fondo. ¿Qué quiere decir esto? O el que lo transmitió no era el propietario o no tenía capacidad. Porque como vimos, para que se transmita realmente el dominio, tiene que ser transmitido por el propietario. ¿Y qué puede haber ocurrido acá? El delito, la sustitución de personalidad. Cuando alguien se hace pasar por el propietario con documentación falsa y realiza la transmisión de un inmueble. Y en estos casos es terrible. Estos casos son terribles. ¿Por qué? Porque el adquirente ha hecho todo lo que le pedimos. Hizo escritura pública,
realizó estudios de títulos, sacó certificados, el escribano para realizar la escritura, y cumplió con todo, pero hubo algo que estuvo en el fondo, que subyacía y que hace que ese título que él cree, pero rotundamente, que es un título suficiente, termina siendo un justo título en realidad. ¿Por qué? Porque faltaban esas condiciones de fondo. Por eso es que este adquirente no ha adquirido nada. Cierto día recibe la acción reivindicatoria del propietario, donde le dice, pido la restitución de ese inmueble que es mío, y ahí se entera y dice, ¿cómo? Si yo lo adquiré, si acá tengo mi título. En este caso, y se vuelve a poner en juego la potencia del derecho real. Hay un solo inmueble. Seguramente tendrá razón este Dominus, que realmente se le ha cometido un delito, que se ha transmitido una propiedad por quien llamamos el non domino. También tiene derecho el adquirente, porque él adquirió e hizo todo lo que jurídicamente le hemos pedido para adquirir una propiedad. Pero el tema es que tenemos un solo inmueble. Vuelvo nuevamente a mencionar, si pudiésemos nosotros como abogados soplar fuerte y fuerte y de un inmueble obtener dos, pero no podemos. Entonces, la decisión del orden público, seguramente modificable, seguramente imperfecta, seguramente perfectible, puso lo que podemos hacer como abogados, una cuestión de tiempo. Y dijimos, si ese reclamo a través de la acción reivindicatoria del titular dominial lo realiza antes de los 10 años de la transmisión, entonces el derecho protegerá al titular de dominio. Y si es después de los 10 años de la transmisión, consideramos que el titular, el adquirente, que en realidad no tenía un título de propiedad porque había una falencia en la capacidad o en la legitimidad de propietario en el que transmitió, es decir, tenía un justo título en lugar de un título suficiente, pasado 10 años tendrá por adquirido el inmueble. Como vemos, es un instituto con características totalmente diferentes al caso de la prescripción adquisitiva o juicio de usucapión, que ahora vamos a ver es el nombre que lleva este juicio de prescripción adquisitiva. Con respecto a la buena fe, que antes no era necesaria, acá es indefectible. ¿Por qué? Porque realmente no lo sabía. Él adquirió y creyó que había adquirido con un título suficiente. No pudo vencerlo. ¿Cuáles son los efectos que tiene la prescripción adquisitiva breve? Y que este adquirente, que en realidad no había adquirido un derecho real, adquiere la propiedad. Acá tenemos una pequeña situación a tener en cuenta, y es que en el caso de la unión de posesiones, en este caso requerirá que ambas sean de buena fe, estar ligadas por un vínculo jurídico, por ejemplo, una cesión de posesión, una cesión, porque realmente acá tenemos una tan buena fe del adquirente y debe estar acreditada para que la unión de posesiones sea aplicable en este caso. Ahora bien, hay dos institutos que tenemos que analizar, porque estos institutos, ¿cómo expresarlo? Nosotros contamos el tiempo, pero nuestro tiempo jurídico no siempre es el tiempo del almanaque. Para nosotros 20 años, por ejemplo, si tenemos feria judicial, ese mes
no será un plazo hábil judicialmente. Mañana, del 31 de diciembre, será febrero. Digo esto como nosotros intervenimos en el tiempo. Y en este caso lo intervenimos a través de distintos institutos, que son la suspensión de la prescripción y la interrupción de la prescripción. ¿Qué es la suspensión? Detiene el cómputo del tiempo por el plazo que dura. Vamos a dar un ejemplo. Esto lo vamos a contar con ejemplos para que podamos interpretarlo. Tenemos una línea de tiempo. Juan comienza a prescribir, comienza a poseer en el año 2000. En el año 2005 se produce una causal de suspensión. Se abre un paréntesis que se cierra en el 2010. ¿Qué quiere decir? Que ese paréntesis, que ahora vamos a ver con qué se complementa este paréntesis, que lo produce, ese periodo que está como encapsulado en ese paréntesis no se cuenta. Si ese paréntesis comprende un periodo de 5 años, del año 2000 en lugar de 2020, para computar 20 años tendré que llegar al 2025, porque hubo un periodo que está encapsulado entre los paréntesis que no se cuenta. Eso es la suspensión. ¿Y cuándo se aplica? Se aplica tanto a la prescripción larga como a la breve. Y existen razones indefectiblemente pautadas por la ley que se consideran valiosas, más valiosas en esta análisis de la puja entre los distintos derechos, como son, por ejemplo, matrimonio, unión convivencial, entre incapaces y los tutores, es decir, cuando hay algún vínculo que el Estado protege entre el titular de dominio y el poseedor. Entonces ese tiempo, mientras haya durado ese vínculo, yo di un plazo de 5 años, imaginemos que allí se produjo el inicio el inicio del matrimonio y la finalización. Ese plazo no se computa. Otro plazo diferente, otra intervención en el tiempo, es la interrupción de la prescripción. Acá lo que se produce es que el plazo comienza a correr y ¡zac!, se produce una causa de interrupción que interrumpe, borra todo el tiempo anterior de posesión, y si el poseedor vuelve a poseer, comienza a contar de nuevo. ¿Cuáles son esos casos? Están regulados por el artículo 2544 y es cuando el titular de dominio ha realizado una acción, que es el caso de la petición judicial para recuperar. Vemos que esta pasividad del titular de dominio se ve interrumpida, se corta esta pasividad e inicia, o hay una solicitud de arbitraje, o bien un reconocimiento por parte del poseedor. Ahora, ¿de qué manera se hace valer la prescripción? Es decir, yo tengo esos 20 años, actos posesorios, pagué algunos impuestos, construí mi casa, pero ¿qué hago con todo esto? La adquisición del derecho real se cumple por el mero cumplimiento de los plazos y de esa calidad de la posesión. Pero claro, nadie lo sabe, porque no puedo transmitirlo. Yo sigo siendo un poseedor, en el registro de la propiedad inmueble continúa a nombre del titular dominial, y es entonces que es preciso iniciar el juicio de prescripción adquisitiva de inmuebles, también llamado juicio de usucapión. Ese juicio, la parte procesal, está regulado es un juicio contradictorio en el artículo 24 de la ley 14.159,
y tiene por objeto hacer cesar ese estado de incertidumbre, esa discordancia entre esta relación extrarregistral real, que es la posesión, que es el verdadero titular, nuevo titular, pero que carece del título. Entonces, lo que se persigue precisamente es el reconocimiento judicial del derecho y la inscripción de la sentencia, inscribiendo el dominio por prescripción adquisitiva a nombre del poseedor. Ahora bien, es fundamental la prueba en este juicio porque se trata de lo que llamamos una prueba compleja. Tiene que ser una prueba amplia, una prueba indubitable. Tengamos presente que precisamente estamos controvirtiendo a un titular dominial, aquel que tenía un dominio perpetuo. Por lo tanto, el orden público está presente con toda su potencia, tanto en toda la regulación como hemos visto, como en materia de prueba, al extremo tal que no es mediable. Fíjense que una de las cosas que ocurren es que existe la mediación obligatoria, no se ha exceptuado la prescripción adquisitiva en materia de mediación y sin embargo se da esta situación de tener que convocar a mediación, pero que no puede mediarse ni siquiera por el acuerdo del titular de dominio y el poseedor. Esto implica que es necesario la realización de este juicio, la producción de esta prueba. Por eso hablamos de prueba compuesta, prueba compleja, que debe ser insospechada, clara, cabal, convincente. ¿Y qué vamos a probar? Que han pasado los 20 años, porque como vimos ya no son los cronológicos, no basta 20. Tenemos que analizar que no haya existido alguna causa de suspensión o inclusive alguna causal de interrupción. Algo muy importante, debe acompañarse con la demanda el informe de dominio que indique quién es el titular de dominio del inmueble por la oponibilidad a terceros y un plano de agrimensura. Pero ese plano de agrimensura, así como nosotros hablamos en propiedad horizontal de un plano de agrimensura, aquí también, pero esto es un plano de agrimensura con fines de usucapir, que debe estar registrado, es un plano que debe estar inscripto y que es tan importante esta prueba, por eso la recalcamos hoy, porque el juez podría llegar a rechazar in limine la demanda de prescripción adquisitiva. ¿Y qué debe probar el actor? Y el actor debe probar precisamente eso, el tiempo y los actos posesorios. Haber intervenido, haber construido, haber plantado, haber instalado cañerías, cloacas, agua, haber pagado impuestos. ¿Todos los impuestos? No es necesario que haya pagado todos los impuestos. Es fundamental esa prueba de impuestos, una de allí y allá lejos, de hace 20 años, otra de 15. Y si nosotros vamos y pagamos todos los impuestos ahora, ¿sirve? De ninguna manera. Porque si nosotros pagamos los impuestos ahora y tenemos el sello fechador, antiguo sello fechador o las formas virtuales actuales online, lo que nos estamos demostrando es que estábamos ahora. Y el pago de impuestos no sirve como una cuestión contributiva o tributaria de haber sido un buen ciudadano que cumplió con sus deudas. Acá de lo que se trata es de acreditar que en ese momento la persona ya estaba allí y que tenía una intención, que se estaba comportando como dueño, porque, por ejemplo, porque pagaría el impuesto a la tierra de otra manera. Pero esto desde ya que no requiere, como se dice habitualmente, el pago de todos los impuestos. Bueno, es mucho lo que hay que hablar sobre estos temas, un placer esperarlos en CPO, ya cuando nos hayamos recibido compartir este tema en posgrado, es riquísimo, hay mucho para ver, pero bueno,
me es importante como una reflexión final ver cómo el tiempo incide en el derecho. Y como he escrito en alguna nota por allí, pienso totalmente, como dice el tango Volver, 20 años no es nada. Y yo creo que 20 años es mucho tiempo. 20 años es mucho tiempo en nuestras vidas, en nuestras pérdidas, en nuestros encuentros, en nuestras despedidas. Y no duden que 20 años también es mucho tiempo en la posesión de un inmueble. Toda la prueba que surja a partir de esos 20 años, esa será la prueba en que podamos fundar una sentencia de prescripción adquisitiva. Y si esa prueba está, si ese poseedor ha podido acreditar que durante 20 años ha poseído la cosa sin reconocer en otro un señorío superior, lo sea o no, comportándose como dueño, pues estos 20 años son los que darán lugar esa prueba a la prescripción adquisitiva de inmuebles. Nos vemos pronto. Adiós.